Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Bienvenidos a todos. Les damos muchísimas gracias por estarnos acompañando en otra sesión de ideas, tanto todos los que tenemos aquí de manera presencial, como los muchos que ya tenemos también conectados en línea. Les damos la bienvenida. A los que están aquí en la sala, les pediría que chequen los micrófonos que tienen enfrente de ustedes, que no esté encendida la luz verde. La luz verde simplemente se enciende cuando empujan el botón para poder transmitir y que nos puedan escuchar nuestros comentarios, nuestra participación, los que están en línea también, cuando tengan algún comentario, pregunta o respuesta. De la misma manera, les pedimos a los que están en línea de verificar que sus micrófonos y cámaras estén apagados hasta que estén queriendo transmitir o hacer algún comentario aquí. En unos 20 minutos estaremos liberando otra vez la plataforma para que se registren si no habían podido acabar su registro. Y eso se puede hacer directamente en la página IDEAS, así como se escribe en la pantalla, ideas.org.mx, y poder entonces recibir su certificado, especialmente si nada más firmaron nombre y firma afuera. Pues les agradecemos por estar aquí con nosotros, esta vez con el excelentísimo maestro Luis Andrés Cabrera Mauleón, quien es ingeniero agrónomo con estudios de maestría en desarrollo humano y educativo y cursando el doctorado en biotecnología. Actualmente profesor del programa académico de Ingeniería en Agronomía, coordinador de las líneas estratégicas de sistemas académicos de pertinencia social, los SAPS, y de vinculación en el Decanato de Ciencias Biológicas. Es profesor en las facultades de Ingeniería Ambiental, de Ingeniería en Agronomía, Medicina Veterinaria y en las maestrías de Dirección de Agronegocios y Psicología del Trabajo. Y el currículum es larguísimo. Le agradezco mucho por haber estado dispuesto a estar aquí con nosotros. Y pues le cedemos el tiempo para esta plática. Muchas gracias, doctor López Oglesby, muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia a la convocatoria. Es un proyecto muy bonito este que encabeza el doctor López Oglesby, que es IDEAS, y me ha tocado venir a unas conferencias y ver y disfrutarlas, y entonces me surgió la idea de algún día yo quiero estar de este lado compartiendo también algún tema que pueda ser de interés para todos. Y por eso es que hacemos una convocatoria abierta, porque estando en una institución académica no queremos que el conocimiento científico se quede solamente en un pequeño núcleo, sino que esto pueda permear a la sociedad. Uno de nuestros proyectos, en los que tengo dos de mis colaboradores fundadores, Edgar y Melissa, fue el programa de radio BIOS. BIOS es el programa de radio en UPAEP, que pertenece al Decanato de Ciencias Biológicas, y le tenemos como eslogan, BIOS, la ciencia al servicio de la sociedad. Entonces, eso es justamente lo que queremos hacer en cada uno de estos eventos, y agradeciendo, como ya lo comentaba, pues la oportunidad de que podamos hoy compartir. Creo que tengo aquí algún problema técnico, doctor, pero el cambiador ya no me responde y el teclado tampoco. Espero volver a cargarlo. Okay. Muchas gracias. Algunos, sobre todo los más jóvenes, tal vez ya no les suene tanto esta frase, pero los que ya tenemos algún tiempo, por ahí el año de 1974, un presidente de la República, tristemente célebre, José López Portillo, entre sus frases famosas tenía esta, decía, tenemos que aprender a administrar la abundancia, y eso se refería al petróleo. Sin embargo, creo que es cierto, tenemos que aprender, y han pasado 30 años y seguirán pasando 40 y 50 años, y es tanta la abundancia de verdad, a veces parece chiste, a veces parece una cuestión de broma, hablar de esto y este chiste de que entonces Dios dio mucho a los mexicanos y los demás pueblos reclamaban, ¿por qué les das tanto a México? No te preocupes, ahí voy a poner a los mexicanos, ¿no? Entonces, efectivamente, el cuerno de la abundancia lo tenemos. Y es a lo que tenemos que aprender a administrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en México precisamente tenemos una historia de al menos 8,000 años
donde se identifique el origen de la agricultura. Se asume que el origen de la agricultura está en las fronteras de lo que hoy es el estado de Puebla y el estado de Oaxaca, entre el municipio de Coscatlán, Puebla, y Mitla, Oaxaca. De hecho está esa controversia todavía entre los arqueólogos y antropólogos en qué lugar justamente se podría asumir el origen de la agricultura, por los vestigios, por algunas herramientas, por algunos vestigios vegetales de lo que fue el teocintle, el ancestro del maíz. Entonces esto ya nos da pues algo en lo que podemos estar interesados. Segundo lugar, México es un país mega diverso. Hablar de una diversidad biológica, hablar de una diversidad climática, de una diversidad cultural, ya nos habla de algunos componentes importantes, pero hablar de mega diversidad es algo que solamente 12 países en el mundo tienen. Han sido definidos que solamente 12 países, y entre ellos México, considerados como un país megadiverso. Porque tenemos esta diversidad geológica. Hoy lo vemos todos los días, al menos en la ciudad de Puebla, ese espectáculo majestuoso del Popocatépetl, un volcán en plena actividad que nos enseña y nos recuerda la historia geológica de nuestro país, originado precisamente a partir de todos esos movimientos volcánicos y que hoy nos dan una riqueza en suelos que son fértiles, que dan nutrientes y que generan todo lo que podemos tener sobre ese suelo en nuestra patria mexicana. Condiciones geográficas, la ubicación geográfica, latitud, longitud, pero otro factor importante que a veces no tomamos en cuenta, que es la variación en altitudes. Y cuando viajamos a las sierras de nuestro país, podría referirme a la de Puebla porque es la que más he conocido, en tiempo, digo, en distancia, en línea recta tienes una distancia tal vez de 1 kilómetro, pero para llegar a ese kilómetro en distancia tienes que pasar muchos cientos de metros, subir y bajar diferentes altitudes, te da frío, te da calor antes de llegar al siguiente punto en línea recta. Y todo ese relieve nos da también características interesantes de microclimas. Por lo tanto, esta diversidad en climas también, originada por la altitud, por la ubicación geográfica, y desde luego los factores climáticos propiamente, como son la precipitación pluvial, la temperatura, los vientos, pues nos dan estas condiciones especiales para cierto tipo de organismos que se pueden desarrollar en estas condiciones. Diversidad biológica, flora, fauna, los hongos, que son una riqueza impresionante de la que apenas estamos aprendiendo a conocer, y algo que casi no hemos estudiado y que tiene mucho potencial, y lo he aprendido ahora en el doctorado en biotecnología, que es la microbiota, los microorganismos, la función tan importante que tienen y que nos falta mucho estudiar en ellos, ¿no? Y agradezco a mis compañeros del doctorado en biotecnología que están, como la maestra Rosy. Diversidad cultural, es otro de los factores importantísimos también. ¿Qué sería de todos estos factores si no hubiese quien los haya tomado en cuenta, quien los haya aprovechado, quien los haya utilizado para hacer algo? Y entonces la población humana, las poblaciones nativas principalmente en nuestro país, han hecho este uso, este aprovechamiento de estas condiciones y de esta diversidad. Y es entonces como ha fungido ya no solamente como una diversidad biológica, sino algo que ha sido parte de la cultura y es parte de la historia de nuestro pueblo. Porque es tradición, es conocimiento que se va transfiriendo de generación en generación. No hay tratados, no hay muchas cosas escritas, pero esta tradición oral del conocimiento nos ha llevado ya a tener una gran riqueza del conocimiento de nuestros pueblos indígenas y comunidades originarias. Este es un paisaje de lo que sería el municipio de Coscatlán, antes de subir a lo que es la Sierra Negra, allá en el sur del estado de Puebla, donde se asume el origen de la agricultura. 10% de las especies en el mundo se encuentran en nuestro país. Imagínense eso, el 10% de todo lo que hay en el planeta lo podemos encontrar en nuestro país. Y algunas de estas especies, desde luego, endémicas, es decir, originarias de México y que solamente viven en México. No hay condiciones en otros lados del planeta para que se pueda desarrollar. Entonces eso le da una riqueza muy especial. Una pequeña de esta muestra, una pequeña muestra es los cactus, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos en la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán, número interesantísimo de especies que son endémicas de nuestro país, igual que lo tenemos en otras áreas naturales protegidas. Quinto lugar con el mayor número de especies en plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos, primero en reptiles. En total existen alrededor de 108,000 especies descritas en el país, aunque podrían ser millones las que habitan en nuestros suelos, aguas y otros sitios donde aún no hemos explorado. O sea, todavía un potencial mayor de especies que pueden tener alguna función, algún uso, ¿no?
Y en el caso de la diversidad geológica y el origen de los suelos, bueno, pues esto da, como ya lo mencionaba, origen a un relieve extremadamente fragmentado, altitudes y composición rocosa variada también. Las condiciones geográficas interesantes porque atraviesa nuestro país en esta línea, que es el trópico de Cáncer. Entonces, la parte sur de nuestro país es una zona tropical, y la zona norte, arriba del trópico de Cáncer, es la región boreal, se considera. Cito al ingeniero Mauricio Mora, gerente de la Fundación Produce, que incluso hace una actual diferencia cultural de lo que implica esta división en el trópico de Cáncer. Y él dice, del paralelo 23 para abajo, somos hijos del frijol negro, del retazo con hueso, del bistec, del maíz, y del paralelo 23 hacia arriba, en la población somos hijos del trigo, del ribeye, del cirlón, de la tortilla de trigo, ¿no? Es del frijol güero, no es el frijol negro del sur. Y esto es una diferencia cultural, pero que es parte actualmente de esa herencia que tenemos ancestral también. Por supuesto, la diversidad climática, en la foto está un tanto pixelada, pero los transcribí. Tenemos desde el templado subhúmedo, templado semihúmedo, muy seco, seco, cálido subhúmedo, al cálido húmedo, una gran condición de climas, digamos, con esta distribución geográfica, aunque sabemos que esto va a depender de la altitud, de la época del año en la que se esté evaluando, ¿no? Y hoy, con esta condición del cambio climático, mucho de esto es aún más variable todavía, ¿no? Tenemos condiciones interesantes donde ya podemos ser testigos de una migración productiva gracias al cambio climático. Y por ejemplo, de nuestros habitantes de la zona mixteca del sur del estado de Puebla, donde cuando aquí nos estamos inundando y sufriendo por grandes cantidades de lluvia, ellos dicen, estuvo bueno el año, hacía muchos años que no llovía como ha llovido estos últimos años. Bueno, a quienes no les llovía, ahora les está lloviendo. Si bien está generando problemática en las zonas donde ahora llueve en exceso, está creando situaciones benéficas para los agricultores de zonas donde antes no llovía. Por lo tanto, se está volviendo una zona ahora más productiva. Y muchos de los ojos que van siguiendo la producción, la productividad, el ingreso a través de la agricultura, pues están ahora migrando también hacia estas nuevas regiones. Aquí está el Inge Nicolás, que es allá del municipio de Aguatempan, seguramente lo ha constatado. Y le agradezco mucho al Inge. El ingeniero es el artista de esto que estamos viendo al frente y es colaborador en nuestro centro de investigación en plantas nativas. Diversidad biológica, flora, fauna, hongos, microbiota. Y acá es una foto que tomé de la página de la Comisión Nacional de la Biología, la CONABIO, y en donde se mencionan los principales ecosistemas que tenemos en el país. Desde los bosques nublados, bosques templados, matorrales, pastizales, selvas húmedas, dunas costeras, manglares, playas de arena y rocas, islas, arrecifes, bosques de macroalgas y praderas de pastos marinos, que yo nunca había escuchado esos ecosistemas, la verdad lo reconozco, no soy como muy biólogo, pero bueno, ya también hay praderas de pastos marinos, ¿no? Es impresionante eso que comentamos. Y desde luego esta diversidad cultural, ¿no? Tuve en algún momento de mi historia profesional la oportunidad de colaborar en el Instituto Nacional Indigenista y de conocer en forma presencial, digamos, la forma de pensar de la gente que desciende de los pueblos originarios, que consideran o se consideran a sí mismos parte de la naturaleza, no dueños de la naturaleza. Y entonces, desde ese punto de partida, la cosmovisión que tienen es una cosmovisión de conservación, de protección, de una convivencia mutua entre los elementos de la naturaleza y las personas, cosa que en los modelos comerciales meramente se ha perdido, porque entonces es obtener el máximo beneficio, el máximo ingreso a costa de lo que sea. Y eso nos ha llevado mucho a la pérdida de grandes recursos en general de la naturaleza que tenemos, incluso recursos sociales y culturales, ¿no? Con esta diversidad, con todas estas etnias, haciendo lo suyo ancestralmente en cada lugar, conociendo a detalle los purépechas en Michoacán, los eris en el norte, los huicholes, en diferentes condiciones de climas, de ecosistemas, también esta cultura ha sido parte de esa riqueza porque han sabido qué aprovechar y cómo interactuar con estos elementos naturales, ¿no? Y aprovecho para mencionar a Vladimir, que es un estudiante de una descendiente de estas zonas indígenas del estado de Puebla y que ahora ya es ingeniero agrónomo. Bienvenido, Vladimir. Bueno, uso de plantas. ¿Para qué sirven las plantas?
Y podemos decir muchas cosas. Se me ocurrió, no se me ocurrió, pues hice algún enlistado. Primero, ¿qué funciones tienen las plantas? En el entorno natural, ¿para qué sirven las plantas, no? Bueno, pues algunas son parte de los ecosistemas, y cualquier ser vivo como parte que tiene en un ecosistema, para algo tiene que servir, ¿no? En algo. Entonces, son seres autótrofos. Las plantas son el inicio de las cadenas tróficas, de las cadenas alimenticias, a través del agua, de los nutrientes que toman del suelo, con el efecto de la radiación solar en este maravilloso proceso que es la fotosíntesis, sintetizan los azúcares y otros elementos que sirven para su propio desarrollo. Son el primer eslabón de las cadenas alimenticias, son seres simbióticos, se asocian con otros seres vivos para mantenerse, con microorganismos, con insectos, con aves, con otros reptiles, con los que les proporcionan alimento, pero a su vez las protegen también. O bien ayudan a su reproducción, como en el caso de los polinizadores, sean insectos, aves, murciélagos. Entonces, esa es otra de las funciones, ¿no? Reguladores del clima. La vegetación regula el clima, y eso aún en las zonas urbanas, hoy lo vemos en un área verde, aún estando en una ciudad, las condiciones son diferentes que si sales a donde ya no hay vegetación. Nuestra universidad hermana, la Universidad Intercontinental, en la Ciudad de México, tiene pues una superficie interesante de bosque dentro de la universidad. Y es impresionante cómo nos dicen los propios colaboradores de la universidad, llega a haber una diferencia hasta de 4 grados centígrados dentro de la universidad y fuera de la universidad, que está cerca en la zona de Xochimilco, por ese rumbo. Entonces, imagínense la cantidad de condiciones que se pueden ver beneficiadas gracias a las plantas, condiciones climáticas. Influyen en el ciclo del agua. Las plantas toman agua del suelo y transpiran también a través de sus estomas. Hay un proceso de evaporación de esa agua que toman, que aprovechan en sus tejidos, pero que también devuelven a la atmósfera en forma de transpiración. Y eso contribuye, por supuesto, al ciclo del agua. Mi profesor de hidrología, el maestro Klaus Feldman Petersen, tenía una frase de su padre que ya citaba, que decía: donde hay bosques hay agua, y donde hay agua hay vida. ¿Te acuerdas, Fer? Ya de esas frases célebres del ingeniero Feldman. Bueno, por esta situación, ¿no? de esta contribución que tienen los vegetales en el clima. Y desde luego protectores de los suelos. El hecho de no tener vegetación en los suelos genera una pérdida de las propias características de lo que le va a proveer de humedad y de nutrientes al resto de los vegetales y al resto de los seres vivos. Un suelo que es desprotegido es un suelo que pierde fertilidad, que pierde estructura, que se va a lavar fácilmente por el efecto de la lluvia, que se va a ir volando con el efecto del viento en este proceso terrible que es la erosión. Las plantas son esa cobertura vegetal que tiene la función de proteger al suelo también y a todos sus elementos vivos. Sí, claro. Se pierde el audio. Sí, está bien. Me voy a sentir como los de las ferias, échale otro cobrador, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hacen en la naturaleza. ¿Qué usos le hemos dado nosotros? Bueno, pues es un alimento humano, alimento para animales, el uso medicinal, ornato, parte de esto que estamos viendo ahora, bellísimo. Esta base es un fruto de una planta. Su género científico es lufa. La conocemos como bule, como jícara, como calabazo, ¿no? Y es una cucurbitácea, es de la familia de las calabazas, da diferentes formas, al secarse queda así. Pero además interviene la mano de un artista, que además es ingeniero, como el ingeniero Nicolás, bueno, pues nos da esta belleza. Y esto que está acá es flor de echeveria, una planta que normalmente conocemos en esta forma, y le decimos rosa y ombligo, y tiene varios nombres comunes, y todo, abunda en muchos jardines. Pero esta es la planta, y esta emite un vástago floral, un tallo floral. Pero cuando hay un proceso de mejoramiento genético, cruzas que a través del tiempo, a través de los años, llegan a convertir en algo como esto porque se van seleccionando las características que nosotros queremos de la planta. De tal forma que ya no nos interesa tanto la planta como tal, sino la flor que nos da. Porque esta flor además no requiere agua, nos dura hasta 2 meses sin agua en un florero, y además sigue creciendo. Es impresionante la fisiología de la planta. Ustedes ven esto de color rosado, la planta que está incluso en una oficina donde yo la tuve 2 meses, donde no le da el sol,
la planta siguió creciendo sin agua, de color verde, y entonces tenía la mitad de la planta rosa y la mitad de la planta verde. Impresionante, una belleza esta flor de Echeveria. La UPAEP tiene los derechos de obtentor de variedades de Echeveria. La primera fue la variedad de Elena, y bueno, justamente debo confesar que no la hemos comercializado, no hemos hecho el aprovechamiento siguiente, aún teniendo pues lo que podría ser el equivalente a la patente de un producto. Algunos otros usos, bueno, el uso funcional, hoy se habla de alimentos funcionales, ya no solamente de los nutritivos, sino de los funcionales, no aquello que me proporciona vitaminas, minerales, sino aquello que ayuda a que mi cuerpo funcione de manera adecuada. Y acá los nutriólogos, como mi hija Carolina, saben de estas cosas de los alimentos funcionales, pero también sirven para la construcción. Bueno, ancestralmente la construcción de madera, de quiotes de maguey, de tallos de bambú, es parte de la vida humana. La palma, por ejemplo, ¿no? Como combustible, y platicaba hace un rato con Nacho Sosa, que ha sido también mi maestro en la práctica de mucho de esto. Nacho, gracias, porque me mostraba él en su rancho, en el municipio de Ayotosco de Guerrero, en la Sierra Norte, tiene entre algunas otras especies jatropha, conocida comúnmente como piñón mexicano. Y la Jatropha curcas es una planta que en su semilla tiene alto contenido de aceite que puede pasar un proceso químico para obtener biodiesel. Y se tiene el más alto nivel de aceite de jatrofas que se han comparado en otras partes del mundo. Pero no tenemos plantaciones, tenemos esas plantas efectivamente allá en el monte, en la sierra, allá están, no se ha hecho una propagación comercial de ellas y por lo tanto tampoco se ha pasado a un aprovechamiento industrial, pero está el potencial. El uso textil, ni decirlo, antes de la aparición del petróleo y de las fibras sintéticas, pues hoy nos quedan algunos remanentes ahí como el algodón, el lino, ¿no? Como parte de los textiles. Hoy hay ropa de bambú, por ejemplo, ¿no? De fibra de bambú. Y el uso de los biocombustibles, como comentábamos, ¿no? Pero de las 26,000 especies que se identifican en el país, 26,000, si nos pusiéramos entre todos a hacer una lista sin repetir de las especies, no sé a cuántas llegaríamos, como unas 50, 100, tal vez 200, pero imagínense 26,000. De esas, la cuarta parte se ha identificado que son alrededor de 6,500 especies de vegetales que tienen algún uso. Entonces, es impresionante todo eso, porque eso nos lleva entonces a hablar de todo este gran potencial que no hemos aprovechado. Pues si nos ponemos a describir, seguramente va a salir el maíz, el frijol, tal vez el bambú, los pinos, algunas flores, y las otras 25,995, ¿qué se hace con ellas, ¿no? Un proyecto que desarrollamos en UPAEP a partir de la iniciativa de la directora de la Facultad de Nutrición, que quería desmitificar este alimento tradicional que tenemos, sobre todo en la ciudad de Puebla, que es la memela, que ha sido mal identificada como un alimento chatarra, que no lo es. Y entonces, en este afán de desmitificar esa percepción de la memela, nos dimos a la tarea de trabajar en un proyecto académico, las facultades de agronomía, nutrición, gastronomía, y nos apoyaron algunas otras áreas como la de servicios académicos, para defender que es un alimento hecho a base de maíz, de frijol, de chile y de tomate, básicamente. Ya los demás componentes pueden ir o no ir, pero en esencia es esto. Este es el alimento que se ha heredado ancestralmente, ¿no? Maíz, frijol, chile y tomate. Los 4 productos de México, de esa cultura ancestral que hoy son parte de la gastronomía mundial. Y hablar de maíz, realmente lo correcto sería hablar de los maíces, de esta gran diversidad y esta gran riqueza que tenemos de maíces en México, ¿no? O sea, de maíces nativos sobre todo. Hablar de frijol, pues no sería correcto, sino hablar de frijoles, de esta gran diversidad. Porque además nos dicen las señoras que son las dueñas de la industria de la memela en Puebla. Se dice que en la ciudad de Puebla el 80% de los puestos que venden memela son de personas que vienen de la Resurrección, de una junta auxiliar del municipio de Puebla. Y aquí agradezco al director Pascual García, que es el director de desarrollo rural del municipio de Puebla. Pero en la Resurrección, el 90% de la ocupación económica de las familias es la industria de la memela. Entonces imagínense la importancia económica que tiene, pero además la hacen con maíz que ellos mismos siembran. Y entonces en Puebla yo les digo, a ver, si alguien quiere comer maíz fresco, nativo totalmente de México, cómase una memela de la Resurrección, sin duda alguna. No son híbridos,
no son variedades mejoradas, son variedades criollas adaptadas a las condiciones de esta junta auxiliar que está en las faldas de la Malinche. Pero además cuando les dijimos a las señoras, oigan, y la rellenan de frijol, dicen, a ver, no es frijol, es ayocote. Ah, caramba. El ayocote es una variedad de frijol que la usamos mucho para la temporada navideña, y bueno, entonces destaca, y lo aclaran ellas, no es cualquier frijol, es ayocote, por su sabor, por su contenido nutrimental, por lo especial que es, porque además es un alimento festivo. Imagínense la riqueza que eso tiene. Y en tomates igual, Nacho Sosa, allá en Ayo Tosco, algún día me presentó un jitomatito del tamaño de una uva, redondo, precioso, que allá le llaman chiltelillo. Y entonces, le decía a Nacho, oye, ¿qué? ¿Dónde lo cultivan? Dice, no, se da solito en el monte. Bueno, Nacho lo que hizo fue colectar estas frutas, obtener semilla, ponerlas en charolas germinadoras, y en sus estanques de peces las puso las charolas germinadoras flotando, para que con esa humedad las semillas germinaran. Y una vez que tuvo plántula, las trasplantó, y bueno, cada vez ha incrementado más su producción de jitomate, que es un tomate totalmente silvestre. Hasta antes de Nacho Sosa yo creo que no había quien lo había cultivado. Se volvió tomate cultivado a partir de lo que hizo Nacho. Y entonces eso es lo que hay que hacer, y lo vamos a mencionar al final de la plática. Igual con esta enorme variedad de chiles. Hablar de Chile de México sería igual reducir a mucho esta gran diversidad que tenemos de colores, de sabores, de aromas, de formas de preparación, porque resulta que uno es en verde, pero cuando tú lo ahumas y lo deshidratas ahora ya es otro, ¿no? Como el chile jalapeño y el chipotle y el poblano y el pasilla y toda esta variedad de formas de aprovechamiento diferentes que nos dan características gastronómicas completamente diferentes también. Otro gran proyecto que tenemos en la UPAEP es este Centro de Investigación en Plantas Nativas, que surgió hace ya algunos 12 años, 13 años, Ingénico, con la presencia de 2 doctores de origen polaco, nacionalizados mexicanos, y que fueron los primeros investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores que estuvieron en UPAEP. UPAEP tiene apenas 46 años. La Escuela de Agronomía vamos a cumplir 37, entonces más o menos para tener una idea. Y ellos empezaron en Cholula con esta visión de los extranjeros, ellos como polacos, de disfrutar de la diversidad biológica que teníamos en México. Y dicen ellos, ya saben, ¿no? Pues la expresión seguramente la habrán escuchado mucho, wow, ¿cómo es posible tanta riqueza que tienen en México? ¿Por qué no se ha vuelto toda una industria? Pues porque somos los mexicanos, ¿no? No lo encontraría yo otra explicación. Bueno, a lo largo del tiempo, justamente los doctores Boris inician con el mejoramiento genético de Echeveria, hasta llegar a obtener la primera variedad, que fue Elena. Y Elena es el nombre de la esposa del doctor Boris, Elena Lenczynska, y el doctor Michal Boris. Y el doctor ya falleció, la maestra Elena actualmente se encuentra radicando en Canadá, pero una de estas variedades lleva su nombre, porque fueron ellos los creadores, los mejoradores genéticos. Se tardaron de 8 a 12 años en ese proceso de investigación hasta obtener una variedad a través de polinización, desecho de materiales que no eran adecuados, quedarse con los mejores, volverlos a cruzar para obtener tallos, colores, formas, épocas de floración, como nosotros lo fuéramos decidiendo, o los investigadores, los genetistas, los mejoradores lo vayan haciendo. Hoy el doctor Isaac Reyes, profesor de agronomía también, y mi codirector de tesis del doctorado en biotecnología, él nos ha comentado, con la biotecnología, a través de estrategias, por ejemplo el cultivo de tejidos, hoy es posible tener este proceso de mejoramiento genético no en 10 años, en 3 años. Entonces imagínense lo que le acortamos al tiempo para poder generar variedades de uso comercial, que podamos registrar, que podamos tener los derechos de obtentor, y a partir de ahí es una producción comercial. Este es el caso de Echeveria gibiflora, con algunas otras especies. Esta es la planta que seguramente muchos conocemos, esta plantita verde. Esta es ya las camas de siembra que se tienen allá en el Centro de Plantas Nativas. Estos son los tallos ya cortados de la planta, los que les digo que pueden durar ahí meses siendo un artículo ornamental precioso. No es como el arreglo floral convencional, que a lo mejor nos dura una semana cuando mucho. Esto tiene un potencial enorme, ¿no? Es un acercamiento, porque la tenemos aquí, la tenemos en vivo. Otra de las especies con las que se está trabajando, nativa de México, esta la vemos en los potreros, seguramente allá habrá, Nacho, allí en los potreros, allá arrumbada, ¿no? Y se llama Sephirantes, el nombre científico. Es una planta preciosa, de tallo muy corto, pequeñita, pero imagínense un macizo de esto en un jardín, en un camellón, en macetas.
Bueno, y tenemos de diferentes coloraciones, hay una de un color más intenso, un rosa más pálido, tenemos esta blanca, se está trabajando con mejoramiento genético y justamente estas son bulbosas, estas tienen un bulbo como si fuera la cebolla o el ajo, y así es su forma de propagación. Y el doctor Isaac ha conducido tesis de licenciatura y maestría en biotecnología, donde se utilizan estas porciones de bulbo para hacer la propagación en cultivo de tejidos. Y obtener también una propagación masiva, pero además ir seleccionando características sobresalientes. Otra de las especies bellísimas es esta, Tigridia, conocida por nuestros ancestros como ocelosóchitl. Era la flor del ocelote, el ocelote que era una especie de felino nativo también. Entonces, por ese tipo de manchas, bueno, pues se asemejaba a un leopardo, a un jaguar, por eso se llamó, o al ocelote, que hay un felino con ese nombre. Y entonces el ocelosóchitl hoy se conoce como Tigridia y tiene estos colores hermosísimos también. Hoy forman parte de estos jardines polinizadores que tenemos en la 21 Sur, en la entrada de nuestra universidad, que quienes no conocen critican, estas plantas parece pura hierba. No, son plantas que florean y que atraen polinizadores en diferentes épocas del año. Pero no estamos acostumbrados a la flora nativa, estamos acostumbrados a la flor de florería, a la rosa, la gerbera, el crisantemo. No, hay mucha belleza en la flor natural y tiene muchos beneficios también. Vaya, nunca habíamos visto en las banquetas de la UPAEP colibrís. Hoy nosotros no tenemos colibrís. Tú te puedes sentar ahí en una de las banquitas que hay afuera de nuestra universidad a contemplar cómo llegan los colibrís a alimentarse del néctar de nuestras flores nativas que tenemos ahí. Otra de las especies, Mila, una flor muy delicada, bellísima, también con un aroma muy delicioso, que también se está haciendo mejoramiento genético para obtener plantas con más tallos, con más flores, las flores con más pétalos, o sea, pétalos más gruesos, más atractivos, todo aquello que sean características que puedan cumplir con los requerimientos de un mercado, algo que pueda tener un potencial mejor, vida de florero, que aguanten más, por ejemplo. Y acá es muy importante el trabajo de los investigadores, del doctor Isaac, el ingeniero Nicolás, la maestra Edith, que trabajan permanentemente en esto. Y otras especies como esta bellísima, Sprechelia, conocida como lirio azteca, o de estos nombres que les damos a nuestras plantas como pata de gallo, por ejemplo, y orejas de burro y esas cosas. Bueno, es bellísima esta planta. Yo la veía ahí en las camas de siembra en el CIBNA, pero un día la vi en el Parque Metropolitano, que está aquí en Puebla, atrás del Museo del Barroco, en un prado que hizo el ingeniero Nicolás. Y se ve hermosísima porque además es un macizo donde tienes ahí en un solo lugar 100 flores de estas, es un espectáculo, porque además no las encuentras en ningún otro lado. Dalia, que es la flor nacional, decretada por el presidente López Mateos como la flor nacional de México, una planta de la que ya hasta recientemente nos ha compartido la maestra Lupita que hay variedades mexicanas registradas de Dalia, porque hay variedades registradas de Dalia en otras partes del mundo. En Francia, en España, en Polonia, Instituto Polaco de la Dalia, ¿no? Es una flor nativa de México. Y esta otra que es Himenocal, es una planta también fabulosa por su floración, por sus características, que se está estudiando. Plantas de uso terapéutico, las plantas medicinales, con un gran potencial también. Alguien mencionaba, yo vengo a la conferencia de plantas medicinales, siento que no sea solo de plantas medicinales, porque tenemos una diseñada con una experta para plantas medicinales, con la bióloga Ana Luisa Arellano. Pero hoy solamente les voy a mencionar porque al fin de cuentas tenemos que pasar por el mismo proceso. Esta planta, y que es vecina ya del doctor Pascual García, que está en esa maceta, y la puse de lejitos, ni modo, doctor, te tocó, porque tiene un aroma como a queso, así penetrante, feón. Y entonces la puse allá, y bueno, ya el doctor la adoptó ahí. La valeriana es una planta que se utiliza como relajante del sistema nervioso. Hoy incluso se deshidrata, se pone en capsulitas, se comercializa ya. Ahí el doctor Simi tiene su, también valeriana, yo tengo unas en la oficina, para favorecer el sueño, etcétera, etcétera, un relajante del sistema nervioso. Pero resulta que la valeriana edulis y la valeriana officinalis son variedades comerciales, que una de ellas es de origen europeo y la otra de México, pero de otras regiones. Yo me topé con esta en la Mixteca Poblana, en los municipios de Molcajac, Tepeji de Rodríguez y Izcaquistla, donde pues no coincidía con ningún, le llaman valeriana, y la gente me decía que es valeriana. Yo comparaba con los estándares botánicos, pues que no se parece a la valeriana, o sea, esta no es. La hoja es diferente, la flor es diferente, la valeriana convencional da semillas.
esta no da semillas, su vegetación es esta, así como la ven ahí, toda pachona, irregular, o sea, no tiene una forma específica. Además da un tubérculo, es una raíz subterránea de color negro, un camote de forma irregular. Cada planta puede tener la forma de la raíz de una forma diferente, y esa es la parte aprovechable. Y entonces, ¿qué pasa? Como es valeriana y tiene un comercio, tiene una demanda en el mercado, los pobladores de la región la comercializan, pero no la cultivan. Y entonces van al monte, la arrancan y la venden. Y los compradores le estaban pagando 500 pesos el kilo de valeriana. Perdón, 50 pesos, disculpen. 50 pesos el kilo de valeriana. Y una vez se les ocurrió a los compradores decir, te voy a seguir pagando 50 pesos el kilo, pero ahora la quiero deshidratada. Y entonces 8 kilos se convertían en 50 pesos. Imagínense el saqueo de esta especie de su entorno natural, de su ecosistema, para convertirlo en 50 pesos. Yo hice una vez el ejercicio de subir al Cerro del Tenso, y lo hice apenas hace 3 años, sin práctica, sin condición física. Fue la excursión más, yo creo que ya fue la última de ese tipo, ya no pienso arriesgar mi salud en algo así, no menos al Telapón. Pero entonces subí al Tenso a colectar esa planta. Esta es la única planta que encontramos ahí ese día. Vive a casi 3,000 metros de altitud, en donde ya no hay suelo, hay solamente rocas enormes, gigantescas, y entre las grietas de las rocas crece la famosa plantita de valeriana. Entonces llega la gente con su pico, con su pala, que tiene que subir caminando hasta la punta del cerro para poder colectar una planta que fue la que nos pudimos traer aquella vez. Y que ya después, bueno, con apoyo del ingeniero Nicolás ahí en el CIMNA, la hemos reproducido un poquito. Ya la encontró el ingeniero una forma de reproducir, porque hemos estudiado las hojas, las flores, las yemas axilares, las cultivamos in vitro en el laboratorio de cultivo de tejidos. Empezaban bien, luego se nos morían, se nos contaminaban. Resulta que el hongo que más nos contaminaba no era un hongo externo, sino un hongo que salía de la propia planta. Esos se llaman hongos endófitos, vive adentro de la planta, es una simbiosis entre la planta y el hongo. Y muy probablemente tenga alguna función en las propiedades medicinales también de la planta. Entonces, la investigación así te lleva por otros rincones a donde tú ni pensabas llegar. Hoy estamos en esa etapa de estudiar ya no solamente a la valeriana, sino al hongo que vive dentro de ella. Plantas de uso industrial. Y aquí le agradezco al ingeniero Álvaro Vélez que nos acompaña. Álvaro es experto en agaves, y sobre todo en agaves mezcaleros, experto en mezcales, maestro mezcalero. No sé si nos trajiste algo, Álvaro, por ahí. No, ¿verdad? Pero bueno, alguna vez se podrá. Levanta tu mano, Laura, que te vean. Él es el ingeniero, productor de mezcal, productor de agave y productor de mezcal destilado, y del municipio de Tecali, del más delicioso y rico que hemos probado. Seguramente de algunas de estas plantas, que es el agave potatorum, conocido comercialmente como el agave tobalá en Oaxaca, o el agave papalomet aquí en Puebla, que es una especie de agave que no se reproduce por hijuelos como otras especies de agave. Entonces depende de estarse propagando a través de semilla. Tenemos que dejar que floree, emita el quiote, la floración, obtener las semillas, reproducirlo a través de semilla para tener un ejemplar de estos en una etapa adulta en donde ya se pueda cortar para pasar al proceso del mezcal. Y lo que encontramos es una gran población de agaves silvestres. Leí apenas en Facebook una nota de esas que salen ahí de repente, donde en el pueblo de San Pablo Meyaltepec, donde he probado uno de los mejores mezcales del planeta, que pertenece al municipio de Tepeji de Rodríguez, dice: San Pablo amenazado porque la gran industria mezcalera se está llevando sus agaves silvestres. Empresas gigantescas como Casa Cuervo, por ejemplo, que tiene esta marca de 400 conejos, o cómo se llama, la que toma aquí mi suegro, 400 conejos se llama, ¿verdad?, el mezcal. Bueno, Casa Cuervo pues fíjense el tamaño que tiene una industria de este tipo, donde ya está viendo que el tequila ya no es como tal un buen negocio, sino ahora el gran negocio es el mezcal. Y entonces va a las comunidades con unos camiones de 14 toneladas y paga de a 30 pesos o de a 20 pesos la piña de 20 kilos de mezcal. La gente corre al monte a arrancar mezcales, a arrancar agaves para vendérselos a estas personas. Otra vez un saqueo terrible, ¿no? Nadie lo está cultivando, bueno, nadie no, ya Álvaro lo está cultivando, ¿sí? Pero eso es un proceso.
cada agave de estos para llegar al punto de cosecha tarda de 7 a 10 años. En el año pasado, hace 2 años, hubo un boom cuando se dio la denominación de origen, o se amplió la denominación de origen y entró Puebla del mezcal. Muchas personas se hicieron de muy buenos ingresos por mezcales que habían sembrado 8 años antes. Tuve la fortuna en ese tiempo de coincidir en un proyecto en el gobierno del estado de Puebla, donde se les regalaba la planta a la gente para que sembrara. Y les decíamos, lo único que tienen que hacer es plantarla y cuidarla, dejarla y que crezca, porque a lo mejor en 8 o 10 años les va a dar algún ingreso. Muchos nos tiraron de locos, o sea, pues, ¿cómo que 8 años igual y ya ni vivo, yo para qué voy a hacer eso? Y mucha gente no aceptó el agave, otros lo recibieron y nunca lo plantaron, otros hasta lo han de haber tirado a las barrancas, no sé. Pero los que lo plantaron y lo cuidaron, se rayaron económicamente hace unos 2 o 3 años, porque son los que actualmente están cosechando agave cultivado. Y ahora ya todo el mundo quiere sembrar agave, pues sí, pero tendrá que esperarse 7 o 8 años para volver a tener ingresos, ¿no? Esta diapositiva se la robé totalmente al ingeniero Mauricio Mora de la Fundación Produce, que nos dio una conferencia sobre negocios verdes. Y me sirvió para ilustrar el ejemplo del bambú, que es una planta multiuso, ¿sí? Es una planta que nos da servicios ambientales, es una de las plantas que hacen la mayor captura de dióxido de carbono y mayor emisión de oxígeno, protege el suelo, nos da un microclima favorable. Esta es la marca de una cerveza que está haciendo el hijo del ingeniero Mauricio, que se llama Bambusa. Es una cerveza artesanal hecha a partir de bambú. Aquí está un ejemplo con mujeres que están obteniendo fibra y están haciendo un papel rústico de bambú para envasar unos quesos tipo alemán que fabrica el ingeniero Wolfram Mayer, de origen alemán, que vive en Tecamachalco. Esos quesos los hace, los envuelven en estos empaques de fibra de bambú y así los está exportando a Alemania. Entonces puede ser toda una industria el hecho de tener empaques orgánicos para este tipo de mercado. Bueno, en la Sierra Norte tenemos el ejemplo de la cooperativa Tosepa Antitatanisque, que tiene un hotel de 3 pisos construido con bambú, que tienen cabañas hechas de bambú. El Paraíso se llama, Nacho, allá en Ayotosco, que es un complejo turístico padrísimo, tiene unas cabañas hermosas hechas de bambú. Y es un elemento de construcción con mucha resistencia, flexibilidad, economía, belleza además. La gente cree que hacerse una casa de bambú pues es como tener la casita de Tarzán en la selva, ¿no? Sin embargo, los expertos nos dicen, no, o sea, no necesariamente es el acabado lo que nos interesa. Tiene elementos estructurales muy valiosos. Esta sala podría estar construida de bambú en vez de varilla y traves de cemento. Y no se ven, y no necesitan verse. Claro, si además nos da esa belleza que nos da algo natural, bueno, pues tenemos algo como este hotel, ¿no? Allá en el Tosepancalis, creo que se llama, ¿no? Vladi, en Coetzalan. Y un proyecto en el que estamos trabajando desde la Facultad de Gastronomía con la Fundación Produce es utilizar el bambú shoot, que son los brotes de bambú comestibles. El bambú crece a una velocidad de 5 centímetros por día. Entonces un brote de estos necesitamos cosecharlo en los 4 primeros días cuando empezó, porque si no ya por su consistencia fibrosa y porque acumulan cianuro, además sintetiza cianuro, ya no se puede consumir. Pero esto es parte de la gastronomía de muchos países asiáticos. En Puebla se estima que tenemos viviendo alrededor de 10,000 a 15,000 personas de origen asiático, ya radicados en Puebla, coreanos principalmente, que serían como que el primer mercado para poder consumir este tipo de producto. Pero además podría ser parte de los alimentos por sus propiedades nutritivas que podríamos incorporar, al menos en Puebla y posteriormente en otros lugares de México, a nuestra dieta cotidiana, por sus propiedades nutritivas. Bueno, el ejercicio con gastronomía fue trabajar con fermentos, con harinas, a partir de los brotes comestibles de bambú. Esto que se ha llamado los superfoods, o los superalimentos. Y bueno, está Nancy Sánchez que nos acompaña de la Cacaotería, el número 432, Cacaotería 432, es la empresa. Y estas fotos son cortesía de Gustavo Emiliano Domínguez, que es parte también del proyecto de cacao, desde Chiapas, y que, bueno, Gustavo es muy activo en el WhatsApp, entonces seguido me manda fotos de la planta, el proceso, la industria, todo lo enredó al cacao. Y queremos estudiar la adaptación de plantas de cacao en condiciones de la Sierra Norte de Puebla. Hay uno de esos, un ancestro del cacao comercial, que es el pataste, y del pataste se obtiene
auténtico, original y natural chocolate blanco. Yo pensaba que era como una decoloración del chocolate normal. No, esa semilla de ese patache te da chocolate blanco. Por eso digo el auténtico y natural. Entonces, estos son los colores de los frutos: blanco, amarillos, verdes, rojos, y nos da diferentes. Bueno, ahí Nancy nos trajo uno. Gracias, Nancy, qué amable. Este es patache. Este es el fruto ancestral del cacao, el abuelo de los cacaos comerciales, el patache. Y también lo conoce, señor Vargas. Y bueno, con grandes propiedades. Valeria, que hizo apenas un trabajo en la integración de cadenas productivas tropicales con cacao. Y seguramente encontraste estas propiedades nutritivas maravillosas que lo consideran un superalimento, ¿no? Por los antioxidantes, por las vitaminas, por los minerales que tiene. Nativos de México. Hoy la industria del cacao tiene graves problemas económicos, sobre todo. Como no hay dinero, entonces no hay mantenimiento, y como no hay mantenimiento, pues hay plagas, hay enfermedades, hay mal manejo de los árboles. Entonces es una industria que debería rescatarse y ser de primerísimo, porque además a nivel mundial tendríamos esa posibilidad de tenerla en estas condiciones, ¿no? El uso ornamental, para una celebración que hicimos en los 35 años de la carrera de agronomía, el Inge Nicolás nos diseñó esto con plantas de Himenocallis, con esprequelias. Esta que poníamos al centro de mesa, que ya no nos has proporcionado arreglos, Inge. En el centro de mesa de la sala de juntas de ciencias biológicas, le pidió al Inge, veme renovando, y entonces el Inge, que es muy creativo, imagínense tener al centro de nuestra mesa de juntas una cosa como esta, ¿no? Hermosísima. Además tiene un diseño para cada vez algo diferente, propio de su creatividad. La primera que nos hizo fue esta, con hojas de echeveria y rosas en medio. Este hortoflorero, que son rosas comerciales, con otra especie aquí, una flor de relleno, y estas son echeverias, como estas que tenemos acá. Pues ven la diversidad que se puede hacer. Muchas cosas las aprendo de mis estudiantes, y lo bonito de estar en un entorno académico es que no hay maestros que enseñen ni alumnos que aprenden, sino nos convertimos en una comunidad de aprendizaje donde todos compartimos lo que sabemos, lo que investigamos, lo que hemos vivido. Y alguna vez cuando les dejo algún trabajo, a ver, quiero que me integren en una cadena productiva, pero de algo que no exista en el mercado, algo que no sea lo común. Porque igual, pues, a ver, la cadena productiva de la naranja o del frijol, pues esa como quiera ya está. Y entonces se ponen a investigar, y entonces se encuentran cosas extrañas y maravillosas como esta. Esta fue de Daniela González Aracho, que le tocó presentar el proyecto del cucamelón. A ver, pues aprender el cucamelón, yo ni siquiera lo había oído mencionar. Y resulta que es esta planta, ustedes busquen cucamelón en internet y va a decir así como que la sandía tamaño de uva que sabe a pepino. Entonces imagínense esa combinación. Físicamente, si no fuera por las manos, pensaríamos que son sandías, ¿no? Al tamaño convencional, pero además de un tamaño pequeñito, el tamaño de una uva, y además el sabor es de pepino. Podemos empezar a hacer estas asociaciones. Si se parece a la sandía y al pepino, pues ha de ser parienta del pepino y de la sandía. Botánicamente pertenecen a la familia de las cucurbitáceas. Y entonces yo ya puedo asumir que seguramente estas semillas, como la de la sandía y como la del pepino, si yo las siembro, pues me van a dar una planta enredadera de hojas anchas, que de una flor seguramente amarilla, como la de las calabazas o la del pepino, y entonces lo puedo cultivar. Esta chica, que ahora ya es una brillante ingeniera agrónoma, como es también Monse Méndez, que ya es ingeniera, dice, yo le pregunté, ¿y por qué te interesó esto? ¿Dónde lo encontraste? Dices que en el jardín de mi abuela tenía una planta de esto. Y pasaron los años, ya la abuela ya no está la casa, y no he vuelto a ver otra planta de esas. Ya fui el otro día al mismo terreno donde estaba la casa y ya no encontré la planta. Pero hice una investigación económica de lo que implica el mercado del cucamelón en Europa, por ejemplo. Y entonces dice, wow, eran una cosas impresionantes, salían de una hectárea millones de pesos de la venta de este tipo de fruta. Imagínense la rusticidad que debe tener, adaptada a las condiciones de México, en su entorno natural, que no tiene plagas, no tiene enfermedades, podemos saber cómo manejarla porque producimos sandía, porque producimos pepino, porque producimos una variedad muy grande de calabazas, así podríamos producir esta también. O lo tradicional que tampoco hemos aprovechado, los maíces amarillos, los maíces de color. Esta es una flor de chilacayote. Normalmente consumimos flores de calabaza.
de calabacita que es sembrada para producir fruta, la calabacita tierna, que normalmente son variedades mejoradas y son diseñadas para producir fruta, para producir calabacita, no para producir flor. Una de las etapas más vulnerables de la calabacita es justamente la floración, y es cuando más tiene aplicación de pesticidas para controlar plagas y enfermedades. Por lo tanto, si en este análisis así, si no he hecho análisis de laboratorio, es una mera intuición lógica ahí, la flor de calabaza que consumimos en las quesadillas muy probablemente tenga un alto índice de residuos de pesticidas. Esta, que es flor del chilacayote, que vive naturalmente ahí en la milpa, en las plantaciones de maíz y de frijol, no tiene ese problema. Podríamos entonces tener este tipo de producción solo para la producción de flor. ¿Sí? Bueno, algo importante es preguntar. Yo decía que a los viejos, y lo digo con todo respeto, a las personas de mayor edad, o lo que hoy se llaman los adultos mayores, o ¿cómo se llaman los de la tercera edad y estas cosas, ¿no? Mi papá me decía cuando tuve a mi primera hija, hijo, me has convertido en hombre de la tercera edad. El ingeniero Mauricio Mora, que es un personajazo, además es el gerente de la Fundación Produce en Puebla, dice, llega un momento en la vida en el que tienes dos opciones, o volverte viejo o volverte sabio. Yo he elegido volverme sabio, dice Mauricio Mora, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eres sabio es cuando ya pones además en práctica tu experiencia, tus conocimientos y haces cosas buenas, aconsejas a los demás. Es algo que yo he tenido la fortuna de hacer de manera natural, de acercarme a los sabios, de preguntarles, porque son los que tienen gran cantidad del conocimiento tradicional de sus lugares. ¿Qué se produce? ¿Cómo lo utilizan? ¿En qué tiempo? ¿En qué tipo de terreno? ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo lo consumen? Y entonces, bueno, pues uno encuentra este conocimiento de los sabios, más lo que la naturaleza nos ha dado gracias a este trabajo, pues el trabajo, por ejemplo, de tener variedades criollas de maíz, variedades de color. Este es un rojo intenso, bellísimo, lo conocen allá como sangre de toro, ni siquiera tiene un nombre así, digamos como de plantas, sino variedad de sangre de toro. Y el señor productor, el agricultor que es hijo de don Tomás, este es don Tomás, el hijo se llama Leonardo, y Leonardo solamente sembró como 3 hileras de maíz rojo, y el resto era maíz blanco. Yo cuando vi el maíz rojo dije, oye Leonardo, qué chulada de maíz, oye, pues tienes toda la hectárea. Dice, no, nomás son las 2 primeras hileras. ¿Y por qué solo 2 hileras? Está padrísimo este maíz, tiene un potencial enorme, los colorantes, los antioxidantes, todo lo que uno técnicamente puede saber. Dice, no, por 2 razones principales. Una, porque como es rojo, para que no le hagan mal de ojo al maíz, al resto de la milpa. Y 2, porque ese no me lo pagan igual, me lo pagan menos. El mercado no me paga bien el maíz rojo. Entonces lo que él siembra es maíz blanco, porque ese es el que vende bien. Bueno, el compromiso con Leonardo es, vamos a obtener semilla y vamos a sembrar parcelas de maíz rojo, y nosotros buscamos el mercado que seguramente lo vamos a encontrar, y mucho mejor pagado que el maíz blanco. Y aquí están todos mis agrónomos que seguramente me van a ayudar en ese proyecto, ¿verdad? Bueno, la naturaleza ya nos da, la naturaleza ya nos lo puso. Ahora tenemos que aprovecharlo. Estas son plantas silvestres. Esta es una planta silvestre que me encontré caminando en el monte. No sé ni qué sea, la verdad nunca investigué qué era, pero es bellísima. Imagínense esto en jardines o en arreglos florales. Esta es una planta silvestre también, otra cucurbitácea. Esa la vimos en Tehuitzingo, en el rancho del ingeniero Jiménez Merino, que fue tu jefe, mi estimado, y el mío también. Y le conocen como pepino mixteco. Es una frutita silvestre que la gente se come allá, que igual no tiene mayor chiste más que si se da en el monte y alguien va y lo colecta y se lo come. No hay mayor aprovechamiento. El cosmos bipinatum, que está estudiando también para tenerse como flor de ornato en jardinería. Esta flor me la encontré cuando fuimos Nacho al Trapiche, afuera de una casa, en un jardín rústico de una casa rural allá en la Sierra Norte, y le conocen allá Barquito, me acuerdo el nombre, pues es que es una barquita preciosa. Imagínense esto en arreglos florales, o junto con una tarjetita, o con un chocolate. No, te dice que sí porque te dice que sí, porque nadie más tiene Barquito, ¿sí? O sea, es un potencial enorme, ¿sí? Entonces, pues hay que aprovechar todas las... Aquí está mi esposa, que hoy cumpleaños, por cierto.
Yo aprendí... Corazón, te amo. A mí me encantaba desde la prepa la botánica, que es cuando nos hicimos novios, y le acababa de regalar una flor y al poco tiempo se la destruía porque se pétalo, sépalo, estigma, estambre, y ya oye, ya rompiste mi flor, bueno, te regalo otra, ¿no? Y bueno, y ahí así cayó. Imagínense si hubiera regalado barquito, pues rápido, ¿no? Además esta no lo hubiera destruido tan fácilmente. Bueno, para ir cerrando con todo esto, ¿qué hay que hacer? Primero, tener los ojos y la mente abiertos. Cuando vayamos al campo, cuando andemos en el monte, Monse, ahí en las parcelas, convenciendo a agricultores para decirles que nuestros productos son los mejores, aprovechemos para ver qué hay en la naturaleza, qué hay de las plantas silvestres sobre todo, ¿sí? Identificar la planta, por lo menos tomarle una fotografía. Ya si alguien desarrolla la técnica o la conoce, y si no podemos enseñarles a hacer un montaje para herbario, para poderla tener caracterizada, que de preferencia tenga todas las partes de la planta, raíz, tallo, hojas, flores, frutos. Se aplastan, se secan y se preservan, así se conservan para identificarse con expertos botánicos. Y te dicen género y especie. Eso es importante saber porque entonces podemos asociar, como en el caso de las cucurbitáceas, que son de la misma familia y puedo intuir ya cómo puede ser su forma de reproducción, ¿sí? Obtener información con los habitantes del lugar, con los viejos o más bien con los sabios. Identificar y relacionar con la familia botánica. Identificar condiciones de suelo y clima local. Bueno, aquí está esta planta, ok, la planta está bonita, le tomo foto, pero ¿en dónde está? ¿Está en el cerro? ¿Está en una ladera? ¿Está en el valle? ¿Qué tipo de suelo es el que está ahí, donde está viviendo? Si me encuentro más ejemplares, coincide con las mismas condiciones, porque eso me está hablando mucho del sistema de producción que yo puedo implementar para tenerla como un aprovechamiento comercial. Identificar su forma de reproducción o propagación. Da flor, da frutos, da semillas, se propaga por hijuelos. O sea, naturalmente cómo se reproduce esa planta. Igual nos va a dar una orientación de entonces cómo podemos nosotros reproducirla. Y entonces obtener semilla, esquejes, estacas, para el caso de cultivo de tejidos, yemas o meristemos, para poder hacer su reproducción, su propagación. Si es semilla, hacer pruebas de germinación. Las semillas, ¿qué viabilidad tienen? ¿Duran un día? ¿Duran un año? ¿Duran 2 meses? Esto es variable. A veces colectamos semillas y las guardamos. A mí me ha pasado mucho. Y me llevo las semillitas y se me olvidan. Y cuando las quiero sembrar, pues ya no germinan. Pues tienen una viabilidad, tienen una vida las semillas. Hay una semilla de una planta, creo que es árnica, si no mal recuerdo, la bióloga Ana Luisa me corregirá si es que me está viendo a distancia, que tiene un día de viabilidad, porque sembraban y sembraban y sembraban y nunca germinaban. Hasta que un día por casualidad, pues creo que las tiraron así, unas que sobraron, y esas germinaron. Y entonces, lo que pasa es que hay que germinar inmediatamente después de colectar la semilla. Hay que conocerlos, si no, nunca le vamos a atinar cómo reproducirlas. Bueno, reproducir, obviamente lo que hizo Nacho con el chintelillo, obtuvo semilla, la sembró, la propagó, tiene más plantas, obtuvo más frutos, no se los comió, sino le sacó más semillas, la sembró, y entonces va aumentando la población hasta llegar a un nivel de cultivo. ¿Y cuánto el precio de mercado, Nacho? ¿Cuánto era el domo de cuántos gramos? ¿200 gramos? ¿En 50 pesos? No te los da ningún tomate actualmente, ¿no? Porque además con un sabor, con un aroma, no lo hay, pues. Salsa de chiltelí es la cosa más deliciosa que puedes probar. Bueno, ahí está todavía incluso el potencial de volúmenes para después a lo mejor llegar a una microindustria, hacer algo a nivel doméstico, no sé, unas salsas, algún puré, alguna cosa, y empezar a dar también uso industrial. Eso va a ser importante. Si las plantas tienen algún uso, ya es más fácil desarrollar una cadena productiva, porque si apenas lo vamos a desarrollar puede tener algunas desventajas. En este tipo de cultivos como en los proyectos, y cito nuevamente al ingeniero Mauricio Mora, puede ser por 2 cosas: para satisfacer una necesidad o por una oportunidad. Si es satisfacer una necesidad, quiere decir algo que ya está, que ya se consume, que no se ha propagado, que hace falta cerrar esa parte de la cadena, pero ya hay quien la consuma para algo, ya se usa, ya tiene algún uso. Y cuando es un potencial, por ejemplo, barquito, ¿no? Nadie la usa, nadie le da importancia, pero si yo le veo la importancia y le estoy echando el ojo para venderle el 14 de febrero en la UPAEP, no, pues ya por lo menos unas 20,000 barquitos voy a vender, ¿no?
de a peso, pues ya, ¿no? Bajita la mano, porque igual y puede ser más. Pero bueno, previamente, algo que no debemos perder de vista, y por eso no quedarnos en la parte romántica de lo ambiental y lo social, que es muy importante, no descuidar el tema económico. Mucho de la gente del campo, y muchos de nosotros seguramente también, pues llega un momento en que no lo hacemos tanto por convicción, sino por conveniencia. Porque te podemos decir todas estas cosas bonitas que hay. Pero si además te decimos, y puedes ganar dinero con esto, wow, a ver, ahora sí me interesó. ¿Sí? ¿Cómo le hago para ganar dinero? Y obviamente, pues hacer también un estudio de mercado, el potencial, los volúmenes, los precios de venta probables, las condiciones de calidad, que ya se irán desarrollando sobre la marcha, pero que nos dan ya esta claridad de que entonces alrededor de 6.500 especies vegetales que están allá en algún lugar del monte, de algún lugar de los montes o las montañas de México, como decía el subcomandante Marcos, desde algún lugar en las montañas de Chiapas, allá están. Pero entonces podemos identificarlas con este procedimiento. Obviamente, a lo mejor no todos vamos a tener los conocimientos o la ciencia para hacerlo, ¿no? Pero pues están los biólogos, los biotecnólogos, los agrónomos, por supuesto, que sí podemos orientarles en todo esto. Las instituciones de educación superior como esta, los centros de investigación, hallan a los doctores a ver qué hacen, qué inventan, qué investigan, qué publican, y a veces no tienen ni sentido ambiental, ni sentido social, ni sentido económico, sino sentido del conocimiento nada más. Si esto lo vinculamos, si va a mejorar las condiciones del ecosistema, si vamos a proteger o a restablecer un entorno productivo, si además esto le puede dar empleo a la gente del campo, y además le va a dejar dinero, creo que vale la pena entrarle, ¿no? Tener, como decía al inicio, ojos y mente bien abiertos. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos tiempo para algunas preguntas y respuestas, comentarios. Les recordamos, como estamos transmitiendo en línea, si hacen alguna pregunta o comentario en la sala, por favor usen el micrófono, se enciende la luz verde para indicar que nos están escuchando en línea. Si están en línea, pueden también utilizar su micrófono para comunicarse con nosotros o escribirlo en el chat a Ideas Admin y le haremos llegar aquí en la sala la pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero Héctor Ochoa, también agrónomo como mi amigo Luis Manuel. Luis Cabrera Mauleón. Primero que nada, felicitarte, gracias por la invitación. Decirte que además de esos grandes conceptos y conocimiento que demuestras a la hora que platicas con mucha pasión siempre lo que tú haces, y te felicito nuevamente por eso, estás logrando algo que nosotros en la calle, en la vida comercial de la agronomía estamos buscando. Una de esas cosas que buscamos se llama conectividad. Tú dijiste muchas cosas en tu charla que van a hacer que la gente que produce en el campo, que transforma la herbolaria en cosméticos o todo el tema ornamental que le puedes ver tú después convertido en un negocio nuevo, innovador, pues eso se llama conectividad. Mucho de lo que se ha perdido en México, en nuestro país, es precisamente eso, pero en el mundo también no nos damos cuenta que, como dice mi amigo Alan Espíritu, la leche no se da en el Tetra Pak. Se nos olvida y que de dónde viene, ¿no? Ese forraje, ese suelo. Yo represento tres cosas el día de hoy. Primero, tu amigo, interesadísimo en tu plática, mi estimado Luis. Segundo, una empresa holandesa que tú también conoces, que se llama Agroasis, que se dedica al tema de medio ambiente en una innovación mundial en 122 países patentada y que es una incubadora de árboles y lo platicaremos algún día. Por otro lado, también representamos a lo que ahorita estamos por echar a andar, que es una, pues vamos a llamarle, además de incubadora de negocios, es una financiera para la gente dedicada a la producción, pero también al valor agregado. Al valor agregado que tiene que hacer llegar las cosas que están semivistas en el campo. Decirle a la productora de cacao que en la Zagarpa, cuando fui subdelegado federal de la Secretaría de Agricultura, bajamos recursos para un proyecto muy interesante en Puebla de especies que además de que se adaptan también nativas aquí en Puebla y un banco de termoplasma vivo precisamente allá en Ayotosco Guerrero, si no mal recuerdo,
y está esa información disponible porque se llama ITT, Transferencia de Tecnología, y con mucho gusto, si quieren tomar nuestros datos, buscamos que ustedes que viven del cacao se enteren de lo que se gastó un recurso público y que pueden obtener información importante para ustedes. Hubo tantas cosas que me gustaron y que me hubiera gustado interrumpirte, pero no, porque tenías una secuencia tan interesante. Esos temas de bosque, agua, vida, pues es, ¿no?, un suelo descubierto, es protegido. Sin esto, pues yo he estado en lugares que son proveedores del Cutzamala, proveedores de agua para el Distrito Federal, la Ciudad de México ahora, precisamente apoyando para que sobreviva el 90% de los árboles con las cosas que estamos haciendo. Pero en resumen es felicitarte, es ponerme a tus órdenes. Hay mucho por conectar de la producción primaria. ¿Por qué no? Cuando se vuelve interesante es cuando caen recursos que te vuelven a ti fuerte para poder hacer cosas. Así que felicidades, mi estimado Luis. Disculpen, yo tengo una pregunta. ¿Escuchan? Bueno, mi nombre es Jesús Vargas, vengo del Istmo de Tehuantepec. Agradezco mucho la invitación que se me hizo a través de mis hijas. Señor ingeniero, muchas gracias. Excelente plática. Nos faltó, por allá somos productores del güiro o guaje, no se nos habló mucho. He estado también en algunos cursos de medicina natural. Tenemos cannabinoides de los que no se habló mucho, y desde luego mi interés es aprender mucho más de ustedes, que son conocedores de toda esta maravilla que tenemos en el campo. Quisiera preguntarle a la señorita o a la ingeniera, no sé quién es, sobre las sandías chiquitas, ¿dónde conseguir la semilla? ¿Perdón? Ah, bien. Bien. Agradezco mucho y a todos buenas tardes. Ya, entonces ya estamos, te escuchamos en línea, si gustas. Con tu ¿Qué pregunta. tal? Buenas tardes. Pues en primera, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante, ya que cumplió bastantes expectativas de las cuales tenía. Bueno, mis familiares son de San Juan Cicatlacoya, de la Mixteca poblana. Claro. En la zona en la que, pues, ciertamente el pastoreo, pues, ha dañado hasta cierto punto la flora nativa, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿dónde puedo obtener semillas, tal vez de la flora que mencionó, pues, para volver a repoblarla? Es muy interesante. Yo creo que la misma naturaleza, es decir, obtener y propagar en el mismo sitio, obtener semillas en el mismo lugar, buscar la forma de que ahí encontremos el material vegetativo que después queremos reproducir. Traerlas de fuera puede crear algunos riesgos, desde prácticos hasta económicos, hasta ambientales. Acabamos de ver en el Congreso de Horticultura Ornamental especies que fueron importadas como especie ornamental y se convirtieron en especies invasoras. Ahora está invadido de una planta que hasta los coches se come. O sea, si una familia se va 2 meses de vacaciones y deja ahí el auto está cubierto de esa especie, ¿no? Entonces, lo ideal sería obtener semillas de allá mismo.
Si es de alguna especial, a lo mejor ver también que sea del clima y de las condiciones para que pueda tener viabilidad en ese lugar. Muchas gracias por tu pregunta. Doctor, por favor. Pues, maestro, felicitarte por esta gran explicación. Gracias. Desde nuestro punto de vista, que es el desarrollo rural, yo creo que es muy importante lo que acabamos de escuchar hoy, porque no se menciona, pero va implícito en lo que tú haces, el revalorar los territorios, el darle el valor, el reconocer la riqueza natural que tenemos, y que bajo este esquema tradicional de agricultura comercial hemos dejado de lado, ¿no? Nosotros en la dirección traemos un programa importante que es la de revalorización de los territorios, desde el maíz hasta... fíjate, te soy sincero, no teníamos contemplado todo lo que el día de hoy venimos a escuchar, por eso la importancia, y te agradezco la invitación y te felicito por esta explicación, porque esto se tiene que contemplar en los programas de desarrollo, porque esto es desarrollo. Si no consideramos todo el entorno en el que trabajamos, pues obviamente lo que menos estamos haciendo es generar desarrollo. Gracias, maestro, y felicidades. Gracias, les menciono que tenemos un ejército de alrededor de 20 estudiantes de agronomía y biotecnología que van a trabajar un proyecto de servicio social en el Ayuntamiento de Puebla. Entonces ahí vamos a vincular con esto, médico. Gracias. Por favor. Primero que nada, maestro, gracias por tu ponencia. Mi nombre es Alan Espíritu, presidente del corporativo SMC, 2 divisiones, AgroSource y GeneSource. Precisamente lo que estás hablando, nosotros lo hemos analizado por 4 o 5 años, cómo se ha explotado el campo mexicano con plantas nativas, maíces criollos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos desarrollando precisamente el primer proyecto para crear una financiera agrícola real, que trabaje en conjunto con desarrollo, comercialización, exportación y cerrar la cadena agrícola financiera, que muy pocos entienden. La cadena agrícola financiera es un flujo de arriba hacia abajo. En México, nuestro pequeño y mediano productor no le llega ese flujo, se queda completamente fuera. Lo que acabamos de decir con el maguey, lo vemos una tras otra vez. Yo creo que es importante hacer alianzas, tanto ustedes que tienen los estudios, que están produciendo nuevas plantas, que están haciendo las transferencias genéticas. Es importante hacer alianza ahora en día con iniciativa privada para crear micronúcleos de producción, porque no podemos convencer a todo un municipio a que entre un tema de agave. No podemos convencer a todo un municipio a que entre un tema de cacao, ¿verdad? Porque muchos no lo ven rentable. Los que tienen el potencial económico lo explotan, pero siendo reales en el campo mexicano, 85% de nuestros productores no tienen ese potencial económico. Entonces lo que tú tienes, yo creo que crear una alianza comercial real con los que estamos en el campo de verdad, no los que nada más sabemos de economía y administración, sino los que estamos dentro del núcleo de pequeño y mediano productor, crear esas alianzas para comercialización, para explotación, para tecnificación, yo creo que es lo que se necesita ahora en día. Lo que tú estás aportando es muy necesario. Nosotros estaríamos muy interesados con todos esos estudios que traes, por la parte financiera, para la parte de producción, para la parte de desarrollo y comercialización. Entonces nosotros quedamos a la orden para aquellos que estén interesados y estén precisamente en el tema, ahorita de explotación, sea empezando en base, o sea ya media base, o ya sea en la parte que se requiere tecnificación y comercialización. Nosotros nos ponemos a la orden y muchas gracias por todo. No, gracias, y nos sumamos en una alianza, claro, en lo que pueda sumar para hacer cosas buenas, entramos. Ingeniero Edgar. Ingeniero, pues me presento, yo soy Edgar, alumno suyo, yo lo considero mi mentor y un guía para la vida, ¿no? Inclusive desde el asunto de seleccionar mi carrera, yo estudiaba diseño automotriz antes de estudiar agronomía y terminé enamorado de la profesión pues más linda del mundo, que es como yo lo catalogo, ¿no? Gracias, muchas gracias por esa conversión,
por ese proceso de crecimiento, por ese empape, pero también me gusta mucho que existe una mezcla como de edades, no solamente es gente grande, sino gente joven, gente que estamos incursionando sí en la parte profesional como un empleado, pero también los que estamos haciendo nuestros pininos en la parte empresarial, ¿no? Usted lo sabe, nosotros nos dedicamos al café, que justo no es una planta como tal considerada como oriunda del país, si bien el café es originario de África. Sin embargo, ya ha generado tanto arraigo que muchas veces este tipo de informes económicos en el área agrícola o agropecuaria pues se fijan mucho en el aporte económico del café, ¿no? Y muchas veces se ha dejado, como el cacao, justamente hay muchas alianzas, no solamente económicas, sino también en campo, ¿no? Creo yo, también la plática ha sido mucho de conceptos. Dijeron por aquí conectividad, economía, finanzas, pero también es un asunto de identidad. Necesitamos más gente joven, más gente que se sienta mexicana, que se quiera ensuciar los zapatos para hacer las cosas diferentes y saber que... sí, por supuesto. Y saber que justo la analogía que siempre hago cada que tengo la oportunidad de platicar con la gente, y es que podemos necesitar del servicio de un abogado, un médico, un ingeniero, pero necesitamos a los agricultores por lo menos 3 veces al día, 7 veces a la semana, 365 días del año y en un promedio 77 años. Entonces, ¿en dónde está la importancia vital, ¿no?, de lo que estamos haciendo? Claro. Gente como el señor productor, que él está a punto de dejar este legado y quién lo toma, ¿no? Lo mismo sucedió con mi abuelo, que es el que le hago el homenaje en la empresa que hoy día tengo. Pero pues sí, muchas gracias por ser ese agente de cambio, que justo eso es usted para mí, para muchos de nosotros. Lo admiramos muchísimo, le agradecemos muchísimo y quiero hablar en nombre de todos los que hemos pasado por sus manos, por el conocimiento. No lo deje, acuérdese, alguna vez lo platicamos, vamos a morirnos haciendo esto y creo hoy, desde el área de la docencia también, creo que esa es nuestra misión, ¿no? Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho, Edgar. Gracias, gracias de corazón. Gracias. ¿Algunos de ustedes les dio clases la maestra Sadia Vargas de productos orgánicos? Don Jesús es papá de Sadia. No, como para que ubiquen cómo está. Sí, gracias, Edgar. Bueno, ahorita hablamos del café. Edgar rescató los cafetales abandonados ya que el abuelo tenía. Los hijos se dedicaron a otras profesiones, otras actividades, y él en la tercera generación decide hacer ese rescate de los cafetales, rescata los cafetales, reintegra la cadena y hoy tiene una barra de especialidad de café. Busquen Café Leroba y prueben esos cafés que son Leroba, que son las siglas del nombre del abuelo, que es, por eso así, Café Leroba. Busquen en redes sociales, ahí va a estar seguramente. Gracias, Edgar. Nancy, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por la invitación. Ha sido verdaderamente un gusto escuchar su ponencia, muy completa. Soy Nancy Sánchez y represento a Cacautería 432. Somos ya un equipo poblano chiapaneco. Me sensibilizó mucho lo que dijo ahorita el ingeniero, porque en el cacao sucede exactamente lo mismo. Me encuentro con muchos abuelitos sabios, pero pues solitos en las hectáreas de cacaos. Entonces, qué bueno que haya gente como él, con esa vibra y sintonía con la naturaleza, ojalá y contagies a muchos. Nos quedamos a sus órdenes, también con ese afán de hacer alianzas y seguir trabajando no solo por el cacao, sino por todas las plantas nativas. Creo en las disidencias porque estoy desarrollando una pequeña tesis de plantas nativas y bueno, pues creo que ahí hay otro tema. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y Inge, si me permites regalar unas semillitas, voy a pasar. Sí, claro, por supuesto. Y muchísimas en la empresa gracias. de Nancy en la cacaotería se dedican a hacer una diversidad de productos a base de cacao. Me decía que se los voy a traer, digo, a lo mejor es complicado, pero sí dar su información, repartir tarjetas, porque es impresionante. Uno no sabe que hay shampoo de cacao, cremas de cacao, o sea, mucho en
en esta forma, digamos, innovadora de presentar. Gracias, Nancy. Gracias, Sí, por supuesto. gracias. Adelante. Gracias. Solamente me atrevo a decir algo. Miren, ya está prendido. La siguiente semana, lunes y martes, va a haber un viaje comercial de parte de Soriana, H-E-B, Ley. O sea, vienen a Puebla lunes y martes y vamos a estar con ellos. Vamos a tener una junta. Hay una empresa que se llama Productos de mi Tierra, que son los que los traen. Casualmente ellos venden en Veracruz, en todos los municipios, puros productos poblanos. Wow. Incluso café en Coatepec vendemos allá. Yo no, o sea, la gente y con los que voy a estar. Entonces, si gustan, vía don Luis Cabrera Mauleón, hacernos llegar sus datos. No es un anuncio, es para ustedes. No, claro. No hago negocio Adelante, de no, eso. de eso se trata. Ellos están buscando productos que se puedan comercializar en esas centenares de sucursales. Entonces ya ahí la dejo. Entonces, si gustan, Muy bien. No, claro, tú me las Héctor, dejas. muchas gracias, seguro. A ver, gracias, por favor. Y ahorita vamos con Héctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué Mi tal? nombre Buenas es Víctor Cid. Gracias. Soy apenas estudiante de medicina de sexto semestre. En este momento se supone debería estar en mi clase de farmacología, pero bueno, me dio la hora y aparte apenas se me ocurrió preguntarme a mí mismo, ¿para qué? El temario consiste en todos los medicamentos que la escuela quiere que nos aprendamos, literalmente. Pero últimamente he visto comentarios de muchos profesores, no hay, está muy caro, ya lo descontinuaron, aconsejaron no tomarlo. Efectos Se habló lo secundarios. suficiente de botánica medicinal y bueno, una cosa es saber el uso, la función de una planta por su observación y otra cosa es saber qué producción tiene, la demografía, en qué condiciones, como usted lo decía. Usted es el que sabe y mi pregunta es, ¿cree que ya haya comunidades así que estén tanto en territorio federal como estatal, pero a las que no les alcanza un programa social en cuestión del IMSS o cualquier estado que esté tratando de mejorar ese tema de la salud? Comunidades que ya sean autónomas en ese aspecto medicinal con tan solo las plantas. Qué padrísima pregunta. A ver, la medicina alopática, ¿cuántos años tendrá nuestro país? No más, a lo mejor unos 80, 100, cuando mucho, de 80 a 100 años en nuestro país. Y antes de la medicina alopática, ya la gente se curaba. Y justo con estos productos, ¿no? Entonces, hoy en día no hay una cobertura total, la verdad es que no lo hay, aunque los gobiernos digan, hay cobertura universal del Seguro Popular, no lo hay. Es imposible por la cantidad de recursos que esto demandaría. Pero hay, por ejemplo, esfuerzos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene un apartado y tiene un herbario y tiene un área en la Ciudad de México para tratamiento con plantas medicinales. Te voy a pasar el dato, no lo tengo a la mano, pero tengo el nombre de la doctora que coordina este proyecto. La Secretaría de Salud en Puebla tiene una dirección de medicina tradicional. La bióloga que cité varias veces, Ana Luisa Arellano, que nos ha dado conferencias de plantas medicinales, ella coordina el programa de medicina tradicional en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Igual, con todo gusto puedo compartirte datos con ella para tener más precisión. Y comentarte también que en la Facultad de Biotecnología, varios de los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en biotecnología están trabajando con especies medicinales. Ya no con el empirismo, que es muy valioso, es la experiencia de cientos de años acumulados, pero además dándole un sustento científico a los principios activos que nos crean el efecto terapéutico. Entonces hay cosas sorprendentes que puedes encontrar ahí también, Y comunidades, efectivamente a todas aquellas donde no llegan los servicios convencionales de salud, los servicios que hoy tenemos todos, siguen utilizando básicamente la herbolaria y otros elementos como incluso minerales o animales para preservar su salud, para prevenir, pero también para curar. Incluso hay una línea de medicina tradicional veterinaria. Yo he invitado a la bióloga que nos dé su clase de su plática de plantas medicinales, pero aplicada a la zootecnia, porque también, ¿no? O sea, también hay una aplicación interesante. La gente en el campo lo hace. La gente en el campo no se espera al veterinario, a la inyección, al medicamento.
tienen remedios naturales de cómo solventar una situación así también. Gracias, Héctor, por estar. Gracias por haber preferido quedarte en vez de ir a tu clase de farmacología. Pero te aseguro que puede ser más útil con estos datos, ¿eh? Gracias. Oigan, no quiero dejar de nada más mencionar y agradecerle a Leo Lobato que nos acompaña. Yo lo conocí vía chat en un grupo que tenemos con un grupo que tenemos a través de la delegación de Canacintra, y él trae un proyecto interesantísimo de producción intensiva de hortalizas con alta tecnología, pero además lo quiere enfocar con mujeres jefas de familia, es decir, con mujeres emprendedoras. Esto es un proyecto, él lo está haciendo con universidades. Cuando yo veía en el chat, y que hoy fui a Nuevo León, hoy fui a Chapingo, y bueno, ¿cuándo vienes a Puebla, no? Y le escribí, no me contestó, dirían los chavos, me dejó en visto. Pero yo le agradezco que haya estado hoy, dice, vengo desde Monterrey para platicar contigo. Gracias, Leo, y gracias a Roberto y a tu equipo que te acompaña. Gracias. Saulo, por favor, muchas gracias. Gracias, maestro. Me presento, soy Saulo May, soy director de La Esperanza del Mañana, la estrategia de responsabilidad social de Grupo Excelencia. Agradezco muchísimo la invitación, te felicito, siempre es un gusto venir a esta casa a escucharte. Comparto en muchos de los conceptos que arrojas en la ponencia, tienen mucho que ver con el mercado, cosa que también nosotros, tuve alguna vez la oportunidad de hablar con alguien de responsabilidad social, y sabes que si no pones en medio al mercado, toda la ayuda siempre se pierde. Pero no pensar en el mercado, en este ente malvado que roba dinero a unos y se los quita a otros. No, ese espacio donde hay una transferencia, si bien de recursos, también de ideas, también de saberes y conocimientos. Levanté la mano para comentarte que, bueno, hay una parte de bambú que, como sabes, somos muy apasionados en el tema. Sí. Y bueno, agradezco también, más bien, quisiera acercar a toda la gente de la Sierra Nororiental que conocen la propagación y el tema de bambú allá, que hoy está tomando un auge bastante fuerte. Hace unos meses hicimos el tercer foro estatal de bambú en alianza con Volkswagen y con el INIFAP, y hoy tenemos ya una gran oportunidad de comercializar planta en una de las plantaciones más grandes a nivel América, de una planta endémica mexicana, la Guadua culeata, para lo que hemos desarrollado ya todo un clúster de personas muy interesadas, entre ellos Reforestamos México, Cemex, Stanley Black & Decker, gente que está movida así por un interés de compensaciones ambientales, lo voy a decir como es, pero también hay mucha investigación, ¿no? Conozco muy bien los trabajos que ha hecho el doctor Navarro al respecto del estudio del arte, a cómo se utiliza el bambú hoy, y creo que las menciones y las referencias al respecto del bambú shoot, el alimento y los textiles, incluso la parte de papel es incipiente. Aquí sí me gustaría externar la preocupación, necesidad, y creo que puedo hablar con estos colegas de uno y decirles, necesitamos más jóvenes, como lo menciona el joven, que estén apasionados por hacer las cosas diferentes, dejar de ver el bambú, como dices, de la chocita ahí para los corrales, ¿no? Empezar a pensar que no podemos esperar 14 años para que una conífera nos dé los rendimientos madereros que nos pueda dar el bambú en 4, que debemos cambiar la forma de consumo, sí, y en ese sentido, pues La Esperanza del Mañana, como bien sabes, hace un esfuerzo de vincular no solo a las asociaciones civiles, a las empresas, a las universidades a través del Grupo Pro de Bambú, y aprovechar este momento para decirles que estamos en el grado de necesitamos la ayuda de muchas mentes para ver cómo salimos de la producción que hay. Y hay mucho bambú, como dijiste hace rato, hay que encontrarle mercado a la sangre de toro. Bueno, hay que encontrar mercado al bambú. También. Hay servicios ambientales, hay servicios agroforestales, hay muchas cosas que México tiene muy dejadas atrás. Hace un par de semanas México ha firmado ya en el evento de Ciguagua en Ecuador, ya es miembro del INBAR, que eso es un gran avance, pero bueno, todavía nos deja un gran camino por recorrer, y me gustaría aquí decirle a todo el mundo que está por aquí, si tienen interés de conocer una planta que da y vaya a usos comerciales, textiles, medicinales. Por eso la puse como ejemplo de la planta multiuso. Sí, ¿no? Qué bárbaro, la verdad es que, y otra cosa que les debo decir es que cuando te metes al bambú, al revés, el bambú se te mete, ¿no? Y empiezas a hacer todo es aprovechable. Claro. Y bueno, quiero compartir contigo, me acerco. Gracias, Saulo. Ok. Lo compartimos. Si me da chance igual de difundirlo. Gracias. Lo escaneamos y lo ponemos en redes para... Claro que sí, para que conozcan cuántos actores están ahí y la falta de manos que nos hace. Gracias. No, gracias a ti, Saulo. Gracias. A Saulo lo he invitado a dar plática de la cadena productiva del bambú con estudiantes de la maestría en agronegocios. Buenísima la plática también, por si algún día alguien quiere. Héctor, ¿quieres comentar? Fíjate que
conoces, por conocer el INIFAP, conoces las margaritas y conoces los más de 300 hectáreas que hay, que se sembraron con dinero de Zagarpa y con dinero de INIFAP. No, aquí en Puebla, en Teciutlán, pero resulta algo. Estuvimos apenas con la embajada holandesa, la embajada suiza, con las cámaras de comercio canadiense, holandesa, suiza y alemana. Y una de las razones por las cuales no quieren seguir invirtiendo en bambú las empresas alemanas de Puebla para pagar su huella de carbono es porque no se han hecho las mediciones de esa captura de carbono. Y contactamos a la empresa Fieldmap con Jorge Matos New. Entonces, seguramente en ese diagrama tiene muchos temas involucrados, no sé por qué no la he visto, si tienes o no involucrado ese tema. Yo te lo comento, hablado de directores de muy, muy alto nivel, que si quieres tú que las empresas del tamaño de Audi y Volkswagen sigan o no invirtiendo en bambú, tienes que buscar tú ser el operador, comprar un Fieldmap o alguien. Gracias, don Héctor. Bueno, aprovecho muchísimo y agradezco el comentario. Ese esquemita, repito, no lo he visto. Ahorita te lo paso, aquí tengo. Pero lo tenga involucrados para que tú... El trabajo de INIFAP ya avanzó mucho. Ellos lo convierten son buenos. Te comento que INIFAP avanzó mucho en las mediciones, justo Volkswagen es el que está auspiciando. Yo estoy haciendo un convenio con INIFAP, ellos tienen la metodología, pero no está certificada, no vale falta su mucho. metodología. Les falta un montón. Conozco, y en libros la conozco. ¿Has visto? Hasta ahí se queda, no está Pero certificada. falta llevarlo a la... Por eso necesitas falta ese esquema. Perdón. Ok, no, seguimos para adelante en eso. Sí, claro, hay dos preguntas en línea, vamos a atenderlas por favor y también nos den la atención a los tiempos del doctor. Si, bueno, en línea, si alguien quiere hacer la pregunta, adelante. Pues bueno, perdón, ¿quién? Arqui, por favor, Arqui, Claudia, sí, y luego con Mauricio. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación y vaya, muy interesante su plática, como todo lo que siempre nos expresa. ¿Me oyen? Porque mi voz es muy... Sí, te escuchamos. Le quiero agradecer, aprovechando los agradecimientos, agradecerle al maestro Luis, al ingeniero Nicolás, el apoyo que siempre me han dado. Yo soy docente del bachillerato UPAEP Atlisco y estamos haciendo un huerto que el semestre pasado lo hicimos y nuevamente lo estamos ahorita haciendo, donde cultivamos acelgas, cilantro, lechuga, rábanos. Sí, y entonces ya se cosechó y se entregó a un asilo de abuelitos, que este semestre se va a hacer lo mismo, y vaya, si no es por el apoyo de los maestros, pues la verdad es que no hubiera sido posible. Con todo gusto, y en lo que podamos, y a lo mejor nos llevamos un mueble de los que dice Leo allá a Atlisco. Sí, gracias. Gracias. Mauricio, por favor. Muchísimas gracias por el espacio, ingeniero Luis Andrés. Pues al igual que algunos presentes aquí en esta sala, pues también fui alumno suyo. Y pues bueno, usted ya conoce la historia de mi familia y cómo fue lo que me impulsó a entrar a esta gran carrera que es agronomía. Pues bueno, yo encontré una gran deficiencia en las comunidades rurales, en donde pues como la mayoría de ustedes mencionan, son personas muy grandes, personas de la tercera edad, en donde sus hijos, nietos, no se interesan por el campo mexicano. Sin embargo, yo puedo decir orgullosamente que soy el menor de 9 hijos. Yo nací en la ciudad y me encanta ensuciarme los zapatos, las botas. Claro. Así es. Entonces, pues, meramente hace falta ese acompañamiento con las personas rurales. Ahorita estoy en procesos de consolidar una AC llamada Todos Somos Uno, en donde nos estamos enfocando meramente en las personas rurales, impactando en los ODS número 1 y 2, que es fin de la pobreza y hambre cero. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos esta gran diversidad y gran riqueza cultural, riqueza de nuestros ancestros? Pues meramente queremos rescatarla, queremos impulsarla y también queremos heredarla. Entonces,
pues sí, bueno, hace falta también mucho más jóvenes comprometidos, jóvenes que no quieran emigrar del campo. ¿Cómo podemos hacer más atractivo el entorno rural y evitar la migración de los jóvenes? ¿Esa pregunta? Sí. Gracias, Mauricio. Resumen. Justamente mente y ojos abiertos, pero sí con conocimiento. Escuchaba a alguien que decía en la mañana, creo que era Ricardo Salinas, director de Azteca, bueno, del grupo Salinas, y decía algo muy cierto. Dice, tenemos que estar preparados y tenemos que estudiar, porque de esa forma podemos identificar mejor las oportunidades. Porque cuando no estamos preparados, las oportunidades pasan enfrente de nosotros y ni cuenta nos damos. Entonces son las dos cosas. Sí conocer, sí prepararse, pero también estar muy atento, mente y ojos abiertos. Porque ahí yo daba una materia que se llamaba oportunidades de negocios agropecuarios. Y alguna vez ahí metiéndome pues, a la definición de oportunidad, me encontré cosas chuscas que decían, por ejemplo, las oportunidades, muchos las vemos como las moscas. Las matamos o las espantamos. Pocas veces nos quedamos con eso, no nos quedamos con ellas, ¿no? Y de verdad porque no sabemos aprovecharlas. Yo creo que una respuesta, digamos, en resumen de lo que hoy platicamos, Mauricio, es justamente identificar el potencial de cada lugar. ¿Qué se puede hacer con lo que se tiene ahí? No pensar en, vamos a traernos los berries de Canadá o de Estados Unidos, como hoy está pasando. Nuestro país se vuelve un maquilero de planta para que allá produzcan la fruta y luego nos la vendan otra vez más cara. Sí genera empleos, etcétera, etcétera, pero no es eso lo que queremos. Queremos nosotros aprovechar lo que tenemos, que es nuestro, tenemos que partir de eso y que no tenemos que pedirle permiso a nadie. Sí llegar a los procesos legales también, a hacer denominación de origen, a tener derechos de obtentor, a registrar una variedad para ser aprovechable. Y algo que no mencioné, cuando ocupamos la sabiduría de los sabios, hay que darles también sus créditos, no solamente mencionándolos, sino en retribución económica cuando eso tenga un impacto económico. Porque supuestamente la Organización Internacional de Trabajo protege los derechos intangibles de las comunidades indígenas. Y entonces ha sido explotado la artesanía, el conocimiento, la música, pero ellos siguen igual, ellos no han recibido ningún beneficio de eso, más que cuando mucho mencionarlos. Y creo que algo que puede hacerse es justamente eso, ¿no? Cómo ese conocimiento puede regresar a convertirse en un tema de retribución económica también, para los mayores, pero también para los jóvenes que sean la fuerza motora en este momento de que eso sea posible. Yo creo que tú no vas a tener ningún inconveniente en hacer lo posible desde la iniciativa que estás tomando, Mau. Y lo que podamos apoyarte, cuenta con eso. Doctor, pues Melissa, por favor. La voy a hacer muy rápida. Sí, ingeniera, adelante. Pero nada, me presento, Melissa Carmona, igual egresada de Ingeniería en Agronomía aquí en la PAEP. Me uno a la idea de mi compañero y ahora socio Edgar. No creo que seamos los únicos que lo consideramos nuestro mentor. Pero nada, mi comentario nada más dirigido a felicitarlo. Soy fiel creyente de que el conocimiento y el aprendizaje son constantes, pero se deben compartir. Y ahí es donde erramos muchas veces en esta profesión. Felicidades, porque de eso se trata, de compartir, y más entre agricultores, dejar de cerrarnos esas puertas y abrir brechas, compartiendo conocimiento. Y nada más una intervención también en la agricultura, este tipo de plantas nativas, como lo decía, la valeriana tiene un potencial increíble si regresamos a nuestras raíces, la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica. Hay preparados que incluso consideran la valeriana como una planta curativa, se hacen extractos que protegen a las plantas de heladas, se rocían las plantas cuando graniza y se rocía valeriana para curar las heridas de la planta. Pásale esa fuente para mí. Claro, se usa para la composta muchas veces. En la composta lo usamos para poder potencializar la cantidad de fósforo, para nivelar la cantidad de nitrógeno. Entonces hay potencial, son técnicas ancestrales de personas sabias que pocas veces se comparten, y ahí radica esa importancia, ¿no? De seguir compartiendo ese conocimiento y de estar obviamente identificando el potencial que tienen estas plantas y llevarlo a la práctica. Digo, no estoy en contra del tecnificar y de seguir con las investigaciones, pero también tampoco estoy en contra de seguir practicando y de llevar ese balance y de poder conectarnos de nuevo con la naturaleza y verla como un conjunto o como un ser que trabaja en conjunto, ¿no? Y que todos dependemos de otro, ¿no?
humanos, plantas naturales. Cosmovisión, ¿no? Exactamente. Ser parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza. Muchas gracias, Melissa. Muchas Maestro, gracias. muchas Melissa. felicidades. Doctor, muchas gracias a mucho. ustedes. Yo sé que nos podríamos pasar aquí el resto del día. Vamos a tomarnos una foto de grupo aquí acabando. Pero antes de acabar, quisiéramos entregarte tu reconocimiento, tus regalos. Les agradecemos a todos por estar acá. En una o 2 semanas le estaremos pasando el video de YouTube al maestro para que la revise y si nos lo permite entonces la estaremos publicando. Claro. Les agradecemos a todos por estar y a tratar de armar más redes de colaboración sobre estos temas. Creo que en pequeño resumen, pues esto es un tema que, como bien decía aquí el compañero, impacta a todos los días, en todo momento. La medicina está estudiando continuamente las plantas para tratar de encontrar más medicamentos que se puedan convertir en algo industrializado para el beneficio de la humanidad. Es algo que se necesita hacer todos los días y una de las cosas es la están construyendo ustedes al profesionalizar. Porque una de las palabras que yo quiero desaparecer del vocabulario mexicano es la palabra campesino y reemplazarla por agrónomo, granjero. O sea, en realidad comenzar a pensar en esto como la profesión digna que es céntrica a la vida del país. Entonces le agradecemos al maestro por haber hecho esta contribución y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias. Te agradezco muchísimo. Claro que sí. Gracias. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAE.